Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa En Profundidad, un espacio de teletica.com donde analizamos temas del acontecer nacional e internacional, precisamente como lo dice nuestro nombre, en profundidad. Lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, estamos conversando con precandidatos y precandidata del Partido Unidad Social Cristiana y del Partido Liberación Nacional, pues a no ser que se resuelvan de una manera distinta, todo pareciera que por lo menos en junio, más tardar en julio tal vez, si se define algún cambio en agosto, podría haber convención en estos partidos políticos. En principio nosotros empezamos esta serie de entrevistas antes de que empezara a surgir esta discusión de cuándo van a ser las convenciones de cada uno de los partidos, y por eso hemos programado durante mayo conversar con los distintos precandidatos. Hoy tengo el gusto de contar con la compañía de don Carlos Ricardo Benavides. Don Carlos Ricardo ya lo tenemos en pantalla, es uno de los precandidatos de las Tierras Verdiblancas. Muchas gracias por atender nuestra invitación, don Carlos Ricardo. No, muchas gracias a ustedes, Rodolfo, con mucho gusto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Básicamente, vamos a hablar de propuestas. Yo me tomé un buen rato para estar leyendo el documento que usted tiene en la versión digital, carlosricardo.cr. Ahí aparece una página donde está su historia, sus propuestas, sus proyectos, retos, noticias, inclusive contacto. Entonces me he tomado un rato bastante amplio para leer algunas de las propuestas. Me gustaría, por ejemplo, voy a preguntarle dentro de un rato cuál es la propuesta estrella de todas esas, si tuviera que escoger una como la trascendental. Y yo siempre he dicho, sé que el país tiene muchos problemas y no se soluciona con una sola, pero si tuviera que tomar una, ¿cuál sería? También vamos a ver algunas que tiene usted en el tema educativo, en el tema digital, en el tema del empleo, en el tema de la seguridad ciudadana. Vamos a ampliar bastante, porque la idea de este espacio, más de dimes y diretes en el tema político, es escuchar y sopesar y someter a fuego algunas de las propuestas de los distintos aspirantes. Pero antes don Carlos, yo tenía una pregunta en el tintero hace un ratillo, y quería plantearla de una vez. Voy a hacer una pequeña introducción. Yo soy sapricista, y la verdad es que así como he celebrado muchas veces como sapricista, muchísimas, pero muchísimas veces he celebrado, yo creo que este año no creo que va a haber una gran celebración entre los morados. Y si a mí me enseñan la tabla y yo veo que Saprissa clasificó de cuarto en este grupo, yo puedo explicar por qué clasificó de cuarto. El desempeño fue realmente muy irregular, el archirrival lo goleó en los dos encuentros que tuvo, partidos claves perdieron puntos, hubo mucha inestabilidad en el banquillo. Quiero decir, hay muchas formas que uno puede explicar el cuarto lugar en esa tabla. Y uno puede hacer una proyección para el domingo. El asunto pinta bastante feo con la liga, quiero decir, como sapricista. Los liguistas posiblemente se están frotando las manos. ¿Por qué hago esta introducción? Si uno ve las distintas encuestas, hay de todas, y yo sé que la encuesta es una fotografía, así como la clasificación que está hoy es una fotografía. Puede ser que el domingo cambie todo, lo veo difícil. Pero así como esta encuesta es una fotografía, o las encuestas que he visto en el tema político a lo interno de Liberación es una fotografía, lo cierto es que esas fotografías posicionan a don José María, la mayoría de las encuestas, o todas prácticamente lo posicionan en primer lugar. Don Antonio, cuando estuvo en su momento, lo posicionó en un segundo lugar. Esta encuesta es de marzo, estaba don Antonio en ese momento, quiero decir, aquí hay una serie de candidatos, pero ya se presentaba algunas tendencias. Don Rolando en tercero y usted en cuarto. Desaparece don Antonio de la escena y queda don Rolando en segundo en las encuestas más recientes y don Carlos Ricardo en tercero. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? Por decirlo de una manera, ¿por qué se dan esas posiciones según su criterio? Bueno, vamos a ver. Usted adelantó un poquito el trabajo diciendo que las encuestas son una fotografía de un momento determinado.
Yo creo que además en el caso de don José María y don Rolando, eso responde a puro reconocimiento o conocimiento de la gente. A don José María lo conoce casi el 100% de la gente, a don Rolando lo conoce una buena cantidad y al resto de los candidatos nos conoce menos gente y por supuesto que nos menciona menos de manera espontánea o incluso de manera, digamos, cuando se les interroga sobre esas personas. Y ese es un reto siempre para las y los candidatos nuevos. Eso indefectiblemente es así. Además, normalmente la gente toma su decisión firme en la última semana de la elección e incluso en Costa Rica se viene dando el fenómeno ya hace rato que ustedes lo han visto y lo han estudiado bastantes científicos de lo social y lo político, que la gente toma su decisión el día antes o el mismo día de las elecciones. Y por esa razón hay tantas diferencias entre lo que proyectan las encuestas y lo que sucede al final. Así ha sucedido en las últimas dos elecciones nacionales. Quiero recordarlo, en donde las personas que ganaron la elección tenían a un mes de la elección tal vez el 5% de intención de voto según las encuestas. Además, también déjeme adicionarle esto. La encuesta del CIEP, que es la más reciente, y yo diría, el CIEP ha tenido un gran acierto en los últimos años, dice que solo el 10% del 100% de los electores se manifiesta como adepto a un partido político, a diferencia del resto de las encuestadoras que dicen que es alrededor de un 40%. Así que ahí hay, digamos, una gran volatilidad y yo francamente no estoy, digamos, haciendo estimaciones a partir de las encuestas, sino del trabajo cotidiano y de convencer a la gente que yo soy la mejor opción dentro del Partido Liberación Nacional, que puedo generar apoyo y entusiasmo en una campaña nacional por cientos de miles de personas, más allá del liberacionismo, dentro del liberacionismo y fuera del liberacionismo, un montón de independientes que, digamos, prefieren ideas liberacionistas sin sentirse necesariamente partidarios de Liberación Nacional. Si nosotros queremos ganar las elecciones, cuando digo nosotros, cuando Liberación Nacional quiere ganar una elección, tiene que llevar un candidato, tiene que presentar un candidato que recoja votos más allá del mismo Partido de Liberación Nacional. De lo contrario, el resultado va a ser malo, porque en el caso nuestro, Liberación Nacional sigue siendo el partido más grande de todos, pero básicamente en las mejores encuestas alcanza el 19% de los electores. No es el 35% que teníamos hace algunas décadas. De manera que se requiere un candidato que pueda convencer a gente de otros partidos políticos también, al liberacionista y al que no es liberacionista. Yo creo que yo tengo esas condiciones en mejor grado que algunas de las otras candidaturas. Adicionalmente, Rodolfo, yo creo mucho en mí y en lo que hago. Soy una persona con experiencia, relativamente joven. Antes discutíamos sobre las edades. Yo tengo 51 años. Soy el candidato más joven de los 5 aspirantes de Liberación Nacional, pero además tengo una experiencia bastante abundante en materia política. No sé si íbamos a hablar de eso, si no aprovecho para decirlo. Más bien yo lo pensaba tocar en este momento, sí. más bien, don Carlos, porque usted dijo hace un rato que digamos ellos, los candidatos que están, los aspirantes que están en la, encabezando, por decirlo de alguna manera, las encuestas, tienen más exposición. Y estaba haciendo unos cálculos muy rápidos mientras usted me daba algunas ideas y me dijo que tiene 51 años, usted, ¿verdad? Cuando Sí. don Rolando Araya fue ministro del MOP, estoy sacando aquí los cálculos así, de manera rápida, usted tenía 13 años cuando fue ministro del MOP la primera vez, 82. Cuando don José María Figueres fue ministro de Comercio, usted tenía 17 años. Es cierto, tal vez tiene mucha experiencia, pero lo cierto es que ellos en alguna medida salieron de la función pública hace un buen tiempo y usted fue diputado en el 2002, ministro en el 2006, ministro en el 2010 y diputado ahora,
creo que estoy bien con los cálculos. Usted, digamos, tampoco es que no ha tenido mucha exposición. Me parece que más bien de todos es el que más ha tenido cargos en la función pública, pero pareciera que ese reconocimiento no se ve en esa percepción que usted hacía al inicio. No, porque normalmente, Rodolfo, las personas cuando realmente toman una notoriedad muy alta es cuando se invierte en una campaña política. Y eso está bastante bien demostrado. Usted me conoce porque es periodista y porque le gusta y se dedica a ver la realidad nacional, pero a pesar de que yo he tenido todos esos cargos, dentro de esos además jefe de fracción 2 veces, dentro de eso ahí el único cargo que le añado, bueno, mencionó usted los tiempos, no mencionó que fui ministro de Turismo en dos gobiernos distintos, el de don Oscar Arias y el de doña Laura Chinchilla. Fui ministro por un tiempo de Deportes con recargo al Ministerio de Turismo, pero además fui ministro de la Presidencia y recientemente en el 2019 presidente de la Asamblea Legislativa. Y aún así, no es fácil, Rodolfo. La gente no está tan conectada con el mundo de la política y de las noticias de la política como uno podría creer. Y esto es una realidad. De manera que precisamente las campañas son para promoverse. Las campañas son para ir a visitar a la gente, para irle a dar un abrazo a las personas, para hacer reuniones, especialmente presenciales. Esta es una campaña muy particular, sin duda alguna, una campaña con muchas limitaciones. Pero aún así, me parece que con las herramientas que hay, y con la forma en que deben compararse las ofertas electorales, yo sigo siendo una persona optimista, con mis objetivos claros, pero además con el convencimiento de que mi oferta electoral es una oferta que brinda posibilidades para que el país esté bien dirigido. Soy una persona con conocimiento, con experiencia, una persona que no tiene que llegar a Zapote a preguntar por dónde hay que arrancar, pero además soy una persona que puede ofrecer una trayectoria limpia y honesta, y me parece que eso cuenta mucho. Don Carlos, como les dije aquí en el documento que la gente puede encontrar en la web, dice carlosricardo.cr, hay varias propuestas. Vamos a tomar algunas y vamos a analizarlas, pero si yo le digo a usted, don Carlos, ¿cuál sería su propuesta estrella? Y reitero, porque yo cada vez que hago esa pregunta me dicen, es que los problemas del país no se solucionan con una propuesta. Por supuesto que no, eso es clarísimo, que hay muchos frentes abiertos y tienen que pensarse mucho en la integralidad de las soluciones. Me queda clarísimo, pero lo que yo pido es una propuesta estrella, como para conocer cuál es el pensamiento del precandidato o la precandidata en función de prioridades. Y cuando yo pido una propuesta, lo que pido es, ojalá, el objetivo, el plazo, si se pudiera hablar de un plazo, y la manera en cómo se va a conseguir esa propuesta. Si le pregunto cuál es la propuesta estrella suya, ¿cuál sería? Vea, yo coincido con la gente que le ha dicho que la solución del país no puede ser una propuesta en solitario. Francamente no, y de verdad, Rodolfo, con la experiencia que yo tengo en la administración pública, cometería un grave error diciéndole que hay una sola cosa que le va a dar vuelta al marcador y que va a ser, digamos, muy principal sobre cualquier otra cosa, pero yo le podría hablar de un combo que tiene que ver con desarrollo económico y con empleo. Y entonces ahí podemos hablar de desarrollo económico en zona franca y fuera de zona franca, ligarlo con educación para el empleo, ligarlo con una caja costarricense del Seguro Social aliada del empleo y ligarlo con el desarrollo del turismo y otras actividades. Y entonces le puedo hablar de varias cosas que me parece que son realmente útiles y realmente sensibles de la propuesta del gobierno. Así que si quiere comienzo de una vez con algunos de esos elementos. Dígame pues yo por eso yo digo, yo sé que el ejercicio puede ser complejo, pero normalmente, y usted que ha estado en política y me parece que fue parte de... tuvo una campaña muy activa con doña Laura Chinchilla, me parece, en la época de la contienda electoral, y recuerdo la frase de doña Laura era seguridad, seguridad, seguridad. Usted me corrige. Entonces, la propuesta estrella de doña Laura era seguridad. Y yo le contesto ahora dígame empleo. usted la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? No solo el tema a combatir, el problema a solucionar.
La propuesta. Empleo, y le voy con las propuestas. A ver. Vea, para comenzar, algunas cosas que creo yo que son innovadoras, porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser idénticos. Costa Rica tiene que atreverse a desarrollar políticas más agresivas en algunos campos, y aquí le va una. Mucha gente habla del desarrollo en zona franca, y lo peor de todo, cuando hablan de desarrollar zona franca fuera del área metropolitana, y uno se pone a pensar y pregunta, ¿cómo? Es decir, ¿cuál incentivo le va a dar a alguien que pretende presidir este país a una empresa que quiere venir a disfrutar del régimen de zona franca y generar empleo? Yo quiero recordarles nada más como preludio que se trata de un sector empresarial que genera el 8.4% del Producto Interno Bruto de este país, ¿verdad? Es una cosa realmente escandalosa. Le genera 900 millones de dólares al año a la Caja Costarricense del Seguro Social. Nada más para darle un dato de lo que significa el desarrollo en zona franca en este país. Pero siempre hay una historia repetida donde le dicen, no, vamos a llevar zonas francas más allá del área metropolitana, pero nadie dice cómo. No, y el cómo le quiero explicar que tiene que hacerse una diferencia, especialmente en el campo industrial. Y yo le voy a decir cuál debe ser a mi gusto. A ver. La industria en este país, como en cualquiera otro, básicamente, tiene como el costo más importante, o uno de los más importantes, el más importante normalmente, es el costo de la electricidad. Y entonces yo me propongo, Rodolfo, a que se autorice adicionalmente a otros beneficios que tenga a las empresas en zona franca fuera del área metropolitana, para que se instalen y los parques empresariales puedan producir su propia energía limpia y colocarla a precio de costo a las empresas que se instalen en esos parques empresariales. Eso nos podría generar una reducción de hasta la mitad del costo de la electricidad. Eso sí, estoy hablando de energía limpia, particularmente de energía solar. O sea, si entiendo que dentro de la zona franca se produzca energía solo para esa zona franca y que sea a precio de costo de quienes están trabajando en la zona franca. Así es. Es decir, no se trata de un autoconsumo nada más, porque acuérdense que son personas jurídicas diferentes. Es la propietaria o la empresa propietaria del parque empresarial produce la energía eléctrica limpia y se la coloca, es decir, se la vende a precio de costo a las empresas que están dentro del parque empresarial. Y eso sí hace la diferencia. Es decir, si yo soy un empresario, tengo una empresa multinacional o costarricense que quiero estar en zona franca, eso sí me puede hacer a mí una diferencia importante para irme a instalar en otras partes que no es solo el área metropolitana. Y quiero decirle además, para conectar eso con esta idea, este año, según CINDE, porque he conversado mucho con ellos y bueno, siempre lo he hecho, yo soy alguien a quien me gusta el desarrollo que ha generado la institucionalidad como la de CINDE o como la de Procomer. Este año, Rodolfo, llevamos 25,000 oportunidades de trabajo perdidas. Estoy hablando de 25,000 fuentes que se pudieron haber desarrollado, ya sea con empresas nuevas o con la ampliación de empresas que ya están colocadas en Costa Rica, solo porque no tenemos al personal capacitado para eso. Y eso es una ingratitud. Y fíjese que la gran mayoría de esa negativa tiene que ver con la ausencia de conocimiento en habilidades blandas, pero particularmente en inglés. Es decir, Costa Rica tiene una de las más, si no la más alta inversión per cápita de América Latina en educación, y sus muchachas y muchachos no salen hablando inglés ni para un B1. Eso es una barbaridad. Y entonces yo quiero ofrecer una política nacional basada en un programa de desarrollo del talento humano desde el arranque, y que podamos juntar al MEP, al Ministerio de Trabajo fundamentalmente, el Ministerio de Planificación, las universidades públicas y el INA, a diseñar una política de corto, mediano y largo plazo para empujar las carreras y la educación en todos los niveles, técnico y primario y tal, que vaya en dirección de la demanda del empleo. Es decir, no es que le vamos a decir a alguien que se quiera ser abogado como yo,
que no puede hacerse abogado, no debe hacerse abogado, no, siempre van a hacer falta abogados, pero en este país tenemos que empujar más la vocación en función de la demanda, tanto nacional como internacional, especialmente. Somos un pequeño, gran exportador, hemos tenido éxito, pero el éxito tiene que ser más abundante. Costa Rica se puede constituir en un hub, digamos, en un gran centro de otros servicios, además de los que ya hemos venido siendo exitosos. Y entonces podemos tener mucha empresa en materia de ciberseguridad, de desarrollo de inteligencia emocional, de centros de servicio más sofisticados con manejo de datos, pero Costa Rica debe capacitar a la gente. Tenemos las condiciones para atraer más gente al país. En el área metropolitana también, por supuesto. Ahora bien, y en el área metropolitana, don Rodolfo, nada más déjeme terminar esta idea que creo que es importante. Y fuera del área metropolitana me importan mucho procesos industriales que en algunas ocasiones no requieren una capacitación tan alta como carreras universitarias, pero que sí están empleando a gente que puede dar servicios si se le da una educación en particular. Y yo quisiera que además de ese programa que oriente toda la política nacional de educación basada en la idea del empleo, también podamos tener un programa en los primeros 2 años de la administración con un financiamiento blando de al menos $50 millones para capacitar fuera de ya lo que está instalado, de la capacidad educativa instalada, al menos 20,000 personas adicionales, dándoles intensivamente por meses algunas de ese conocimiento y particularmente en inglés. Y creo que ahí nosotros podemos generar, Rodolfo, mucho empleo. Y me voy a meter con la caja. Nada pero más usted me estaba diciendo algo. Antes de pasar a la caja, nada más antes de pasar a la caja, que me parece un punto necesario que usted lo desarrolle en el proyecto. Esta propuesta de las energías limpias para ser consumidas en zonas francas a un precio de costo, don Carlos, para eso no se ocupa llegar a la presidencia. Eso se puede impulsar, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa, mediante un... Bueno, que dicha que me lo dice, Rodolfo, porque eso a mí me parece muy bien, porque yo he oído mucho precandidato que habla de ideas de que nunca se han presentado en la Asamblea Legislativa pudiéndose haber presentado. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es un proyecto que yo espero presentar en el primer semestre, es decir, antes de que termine el mes de junio. O sea, siendo diputado... ¿Perdón? Perdón, en este periodo me estamos hablando, o sea, perdón, quiero aprobarlo yo siendo diputado. Okay, por eso, porque yo quiero decir, para esa propuesta no se ocupa ser presidente. Es más, de hecho me parecería que es más fácil meterla por la Asamblea Legislativa. No, primero, hay que meterla por la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que sí se necesita eventualmente, vamos a ver cómo nos va. Yo no sé qué va a presentar, cómo va a pensar el Poder Ejecutivo de esta propuesta. Igual podría no gustarle y podría no gustarle a algunos partidos. Por eso es que yo estoy diciendo cuáles son mis ideas desde ahora. Vamos a presentar este proyecto de ley y puede ser que no pase en esta Asamblea Legislativa. No he podido pasar en 6 meses nómadas digitales, que es un proyecto que tiene la aprobación como del 95% de los diputados de esta Asamblea Legislativa. Imagínense un proyecto de esos que va a sacar roncha en este país, porque obviamente es predecible quiénes se van a oponer a él, tratándose de generación privada de energía. Usted sabe bien a qué me refiero. Lo que pasa, Rodolfo, déjeme decirlo, yo no tengo, digamos, mucha pereza con ese tipo de peleas ni de broncas. Ya estoy más o menos esquilmado y no me preocupa comerme esa pelea, y yo quiero dar esa pelea, igual que la de la generación distribuida, con mucha más fuerza. Este país tiene que abaratar el costo de la electricidad. Si nosotros queremos realmente hacer empresa, si queremos desarrollar industria, si queremos competir, tenemos que abaratar el costo de la electricidad. Yo le voy a decir que en Costa Rica pagamos mucho más del doble en energía eléctrica en el sector industrial que en los Estados Unidos. Y lo que queremos es siempre estar trayendo empresas de los Estados Unidos. Lo mismo que con respecto a México. México paga 1/3 parte menos que nosotros en electricidad. ¿Tiene usted idea de la cantidad de dinero que eso significa y del sacrificio que requiere para una empresa tener que pagar una electricidad tan cara? Bueno, tenemos que comenzar a buscar puntos focales para poder hacer eso, ¿verdad? Y entonces esta es una idea que está conectada con ese sentido
de darle una mayor competitividad al país. Y en este caso me parece que podemos o debemos comenzar con las empresas que quieran adherirse al régimen de zona franca, pero que se instalen fuera del área metropolitana, porque además quiero decir otra cosa, Rodolfo. Ya tenemos un problema de formación, de educación, de instrucción por parte de la gente, pero más acentuado en el área rural, mucho más acentuado. Es decir, en el área metropolitana, las empresas encuentran más recurso humano. Y entonces ese es otro desincentivo. Yo te puedo contar algunas ideas de algunos lugares que conozco bien. Empiezo con el que más conozco porque soy de origen puntarenense, yo me crié, yo soy porteño. Y en la zona franca de Punta Arenas se fueron las empresas, una gran parte de las empresas se fueron hace 20 años. Recuerdo todavía Carters, la que hacía ropa de niños y niñas, que se fueron para Honduras y México, porque aquí tenían que costos mucho más altos, desde los salarios hasta la electricidad. Bueno, en esas zonas en donde se ha intentado llevar más empleo, difícilmente, no se logra, es muy difícil, solo los procesos agroindustriales, de los que por supuesto también me gustaría hablar, porque me gustaría que hablemos del cáñamo y que hablemos del cannabis medicinal, pero en el caso concreto del desarrollo fuera del área metropolitana es más complejo, porque yo he visto proyectos ir y venir que no se concretan simplemente porque la gente no sabe hablar inglés, por ejemplo. Un call center, colocar un call center en zona franca fuera del área metropolitana, Rodolfo, es un desafío gigantesco, porque no hay suficiente gente que hable inglés y así han tenido que abandonarse varias iniciativas y varios proyectos justamente por eso. Así que bueno, ahí le doy una. Y Don Carlos, si quiere me deja con lo de la caja. Sí, porque exactamente yo tenía por acá que usted planteaba en esas propuestas, establecimiento de una amnistía por 12 meses para que al inscribirse como trabajadores independientes con la caja no se les cobre cuotas, multas, recargos e intereses, estimulando así que miles de trabajadores independientes entren a la formalidad y coticen para la caja. ¿Cómo es esa idea? Tal vez si nos la explica un momento. Claro, con mucho gusto. Vea, primero yo tengo que decir que la informalidad es veneno puro para la economía de un país. Y este es un país que tiene una informalidad altísima. El 50% de los trabajadores independientes de Costa Rica no están afiliados a la caja. Eso es ingrato para con esas personas, porque entonces no van abonando a una pensión, no van construyendo su pensión. Y son personas que en su vejez tendrán muchas dificultades para tener una calidad de vida digna. Y al mismo tiempo eso significa que el peso de la seguridad social se recarga sobre las personas que sí están formalizadas y sobre las empresas que sí están formalizadas. Hemos ido permitiendo esa informalidad sin darnos cuenta de que se ha convertido en algo absolutamente negativo para toda la sociedad costarricense. Y esto sin pensar en el esfuerzo que puede significar darle a partir del Estado pensión a que corresponda algún tipo de ayuda en el futuro a las personas que no cotizaron nunca. Y eso es un conflicto de ya y es un conflicto enorme que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces tenemos que procurar la mayor formalidad, Rodolfo. Y lo que yo estoy proponiendo, que es un tema que además se ha venido discutiendo en los últimos años y en esta Asamblea Legislativa se están discutiendo proyectos de ley que yo espero también que podamos sacarlos adelante. Pero yo lo que estoy proponiendo es que por 12 meses al menos se dé una amnistía a las personas, trabajadores independientes, que no están en este momento o registrados o que por alguna razón se han salido del sistema y que se les puedan perdonar tanto las cargas, las cuotas, como los intereses, como las multas, y que logremos atraer a toda esa gente. Le voy a contar una historia que es recurrente en este país. Una persona, trabajador independiente, entra a una oficina de la Caja Costarricense del Seguro Social, se acerca al mostrador, dice, mire, yo me dedico a tal cosa y vengo a inscribirme en la caja. Ah, sí, bueno, ¿cuánto gana usted? Ah, bueno, yo más o menos, yo gano más o menos 500,000 colones al mes. Y cuéntame una cosa, ¿y cuántos años tiene usted de estar ejerciendo esa actividad independiente? Ah, no, mire, yo tengo como 8 años de tenerla. Ah, bueno, muy bien. Deme un segundito, saca la calculadora
y una vez le calcula cuánto le debe a la caja de los 8 años para atrás. Entonces la persona se va de ahí despavorida para la casa, entró sin deudas, entre comillas, y se va cargando una deuda para la casa. No se inscribe, no se formaliza, la caja además no tiene cómo ir a cobrarle, nunca le va a encontrar la actividad para poder embargarle o para poder cobrarle, y al final de cuentas pareciera que la única gente que se va formalizando es aquella a la que el sistema la obliga por alguna razón, porque tiene que concursar para alguna cosa de adquisición Pero de bienes o la propuesta servicios. suya es de 12 meses, don Carlos, 12 meses sería, digamos, esa amnistía. Un periodo de 12 meses, un Sí, periodo pero de que 12 tiene 8 meses años, para que la gente, señor, para el que tiene mucho tiempo y le hacen el cálculo para atrás de quién sabe si sería suficiente. no, yo no estoy diciendo que ese es el plazo que se le exonera. Lo que le estoy diciendo es que tiene 12 meses para ir a arreglar. Es una ventana en donde puede arreglar y se le exonera de todo. ¿Me explico? Se le Tenga 1, exoneraría 2 de o 3 todo. años. Sí, claro, pero tiene que tener un límite. Es decir, es una ventana de oportunidad como se estila en estos casos cuando se trata de este tipo de amnistía. Es decir, a usted le dicen, vea, Rodolfo, si usted llega en estos próximos 12 meses y arregla, le perdonamos. Si se pasó de esos 12 meses, lo siento mucho, se quedó fuera de la oferta, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo cuando hablo de 12 meses, porque claro, no puede ser eterno, usted tiene que abrir una ventana. Lo que nosotros necesitamos es captar la mayor cantidad de gente formalizada de una vez. O sea, 12 meses para formalizarse. Si se formalizan esos 12 meses, lo de atrás se acabó. Es correcto, esa es la idea. Esa es la idea. Y además, estoy planteando que se le pueda dar una cuota fija durante los primeros 24 meses a ese trabajador independiente, que obviamente habrá que discutirlo con la junta directiva de la caja o dentro de la junta directiva de la caja. La idea va a tener mucha polémica porque obviamente es una decisión que genera controversia. Sí, claro, ¿no? Pero por supuesto. Vea, Rodolfo, yo no quiero decir únicamente plantear cosas que son obvias y que son cosas que no van a darle un rédito fuerte e inmediato a la economía nacional. Yo quiero que la gente tenga trabajos formalizados y entonces a partir de eso usted resuelve un montón de cosas, resuelve temas de pensiones, resuelve aspectos de carácter tributario, resuelve aspectos de salud, porque hay gente a la que en sus negocios entonces va a tener que adaptarse a determinadas normas también de salud. Y usted está contribuyendo con el Estado costarricense y eso le va a mejorar las condiciones de ingresos a la Caja Costarricense del Seguro Social en el mediano y en el largo plazo, incluso en el corto plazo, porque usted eleva la cantidad de personas afiliadas a la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución más maravillosa que tiene el Estado costarricense y que hay que defenderla y hay que tratar de procurar que sea más robusta. Cuando usted tenga más robustez financiera en la caja, usted también puede hacer otra cosa que este país tiene que ir haciendo, que es ir bajando las cuotas, el porcentaje de cuota. Porque lo que hemos hecho en este país es concentrar el peso de la institución, del costo de la institución, sobre el desarrollo laboral, ¿verdad? Y entonces, entre más seamos los que contribuimos, es más sencillo que podamos también ir bajando las cargas. Claro que eso habría que verlo en el camino para saber de qué tamaño es la cantidad de gente que logramos reclutar con un programa de amnistía y con un programa de incentivos como el que le estoy diciendo. Y otra cosa que también me parece que es otro instrumento para facilitar el registro a la seguridad social es poder tener programas o más bien que la caja permita, como ya ha pasado en el sector agrícola en una parte y como ya ha pasado también en el caso de las servidoras domésticas, es que se pueda pagar por el tiempo efectivamente laborado y no una estimación de la propia caja en donde se le cobra al patrono y al trabajador como si trabajaran jornada completa cuando todos sabemos que no están trabajando jornada completa, ¿verdad? Usted recordará, eso es una polémica que estuvo muchos años en el aire, que la caja finalmente resolvió en el caso
de las servidoras domésticas, y en el caso de algunos sectores agrícolas como café, se ha ido resolviendo para que la gente, tanto el patrono como el trabajador, le pague a la caja, no por un supuesto que dice que es que trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes o de lunes a sábado, sino que realmente pague por las horas que efectivamente ha sido contratada. Esa es una manera de resolver el peso de la seguridad social sobre las empresas y sobre los propios trabajadores. ¿Cuál es el efecto de eso, Rodolfo? De que se contrata más gente. Si usted tiene una menor cantidad de carga al respecto, usted tiene incentivo y tiene plata para poder ir al frente y decir, yo voy a contratar más gente. Este país tiene un gravísimo problema de empleo. Aquí estamos hablando de que son el 18,5% de desempleo en Costa Rica. Eso es escandaloso. Y tenemos rato de no bajar, teníamos rato de no bajar del 9, del 10%. Ya de por sí es suficientemente grosero, ahora en el 18,5%. Entonces, Costa Rica tiene que tomar medidas para realmente generar condiciones de mucha mayor empleabilidad, Rodolfo. Y creo yo, estoy convencido de que esta es una de estas. La otra tiene que ver, las otras ideas tienen que ver con el desarrollo de turismo, que ojalá podamos hablar de turismo, Rodolfo. Antes de hablar de turismo, una de las propuestas que usted plantea, refiriéndose a la brecha digital que hay, sí. Usted propone para la reducción de estas brechas digitales el plan MEP digital, que involucra la implementación intensiva de la enseñanza de la tecnología, ingeniería, matemática y ciencia, acompañada de la universalización de la conectividad para escuelas, colegios, profesorado, estudiantes y sus familias. Don Carlos Ricardo, en el enunciado suena muy bien, y yo creo que nadie en su sano juicio va a decir, no, esa idea no. Por supuesto que todo el mundo va a decir que sí. Pero don Carlos Ricardo, el secreto es, ¿cómo? Si la discusión que ha habido con la conectividad, que usted ha sido testigo de esa discusión en los últimos años en este país, don Carlos Ricardo, no está llegando a nada. Y lo que yo, digamos, acuso en este planteamiento es, ¿cómo? O sea, el enunciado está bien, todo el mundo está de acuerdo con el enunciado, posiblemente. ¿Cómo es el secreto? ¿Cómo es la propuesta? Bueno, mire, con un gobierno que tenga una orientación clara en esto. Este gobierno, fíjese que hasta el último mensaje del presidente de la República, que fue este 1 de mayo último, el gobierno se atrevió a decir realmente para dónde iba y cuál es el proyecto de ley que le interesa para poder realmente utilizar los fondos de Fonatel 3 años después, Rodolfo. 3. Fue una gran idea generar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Es un fondo que tiene un montón de plata, pero es un fondo que tiene que echar a andar inmediatamente. Ahora hay 2 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. El gobierno hace votos por uno de ellos, que contiene un bono digital para las y los estudiantes. En el caso de la idea de MEP digital, quiero decirle además que estoy pensando en alivianarle muchísimo la vida a las y los educadores. Los educadores en este país se pasan un montón de tiempo llevando a cabo tareas de carácter administrativo y no tareas de carácter formativo o de carácter educativo propiamente. Y eso hay que aminorarlo a través de las plataformas digitales. En el caso del Ministerio de Educación, eso lo tenemos que hacer así. Y hay otra cosa que por ahí está y lo podrá usted leer, que quiero hacer para adecentar las condiciones de nuestras educadoras y educadores, que es realmente nombrar a la gente en propiedad y dejarse de tanto interinazgo. Y yo tengo una meta en eso. Usted me preguntaba por metas. En los 4 años de gobierno, dejar nombrada a la gente en propiedad, con concursos que sean publicables, que sean explícitamente claros, sin opacidad y sin politización del nombramiento de las educadoras y educadores, que no tengan que andar persiguiendo a ningún funcionario político para que les nombren de un año a otro, porque eso también es lo que sucede, porque les nombran por periodos cortos y ahí los tienen interino, interina. No, hay que nombrarlos en propiedad. La gente hay que dignificarla. Ahora y otra bien, cosa que hay que hacer es nombrar a la gente. ¿Perdón? ¿Cómo? Nombrar a la gente, nombrándolos. Pero si hay todas las capacidades, Rodolfo, lo que hace falta es empeño. Lo que hace falta es fuerza política para decir, esto se acabó, vamos a nombrar a la gente. Y es posible nombrar a la gente en un periodo de 4 años. Y otra cosa que quiero hacer es que dejen de nombrar o se deje de nombrar tanto a la gente lejos de sus comunidades.
los aspirantes al Ministerio de Educación tienen que estar concursando. Viven en Limón y terminan en Golfito, porque ahí es donde encontraron una plaza y se van a vivir allá y a gastarse un montón de plata porque están fuera de su comunidad y tienen que ir a ver qué alquilan de casa y quién les hace de comer o dónde compran la comida para hacerla. Es decir, hay ahí toda una serie de aspectos administrativos en el Ministerio de Educación a los que hay que entrarle, porque Rodolfo, eso incide en la calidad de educación. Si usted le quita a los educadores la carga administrativa y lo pone realmente a que pueda tener sus horas para los efectos de lo educativo, si usted logra que tengan más tranquilidad y mayor dignificación en términos de sus nombramientos y que ojalá todos estén trabajando cerca de sus lugares de origen donde viven, vamos a tener condiciones mucho más propicias para que haya un desarrollo educativo en general. Y en el caso de la promoción del bono digital para la educación y también la universalización de la tecnología, tiene que ver con las posibilidades de la gente realmente de educarse. Ahora hemos estado viendo esos casos tristes que tal vez no vienen al caso reportarlos todos acá, pero usted perfectamente sabe que hay muchísimo chiquillo y chiquilla, o jovencito, jovencita, que en la noche está esperando que llegue el papá o la mamá, que regrese del trabajo para que le preste el celular, para que puedan hacer las tareas en la virtualidad. Eso es lo que está sucediendo. Y eso genera una brecha educativa enorme, que como consecuencia tiene una gran brecha social. Y déjeme nada más hacer un paréntesis ahí para decir que este Congreso aprobó hace más de un año un proyecto que para mí es importantísimo y que me siento muy contento de haberlo votado, lo lideró el diputado Warner Jiménez, que es el proyecto, que es justamente el proyecto de educación dual, a través del cual se pretende que, como en Alemania y otros países, especialmente europeos, las y los muchachos del colegio salgan de una vez con una herramienta para irse a trabajar. Y no digo solo la herramienta en términos del conocimiento, sino que ya ligado a determinadas empresas que le han estado dando formación y que probablemente le van a ocupar. Ahí falta un reglamento que no se ha desarrollado, el gobierno no le ha metido suficiente fuerza a la relación con las cámaras empresariales para jalar a las empresas que van a empezar a ser los pilotos de este programa. Bueno, yo sí quiero decirle que en este caso para mí Alemania es paradigmático y nos tenemos que meter de lleno en el tema de educación dual. Yo quiero que las muchachas y muchachos en este país en una buena proporción salgan con el trabajo asegurado. Si después, obviamente, y ojalá quieren seguir estudiando, quieren llevar otra formación técnica adicional, si quieren ir a las universidades, perfecto, pero ya tendrán una forma de ingresar. Gente que realmente desde muy jovencita ya tenga una oportunidad de trabajo. Don sí. Carlos, hablemos un momento. Bueno, usted mencionó ahora turismo, y yo creo que hay zonas del país que normalmente uno en el Valle Central la relaciona con turismo. Usted dijo que es de Punta Arenas, efectivamente, y mucha gente en el Valle Central vive de turismo, piensa que Punta Arenas vive de turismo, que Limón vive de turismo. Pero lo cierto es que si uno se va a ver la letra menuda y ve la situación con lupa, yo creo que hay muchas otras actividades en zonas costeras que necesitan un impulso mayor y que, si bien es cierto, el turismo ha destacado mucho Costa Rica, llega un momento donde el crecimiento es, digamos, complicado en sí porque se limita al final, no se puede crecer igual que hace 40 años en el tema turístico, además de que el tema turístico es muy vulnerable a situaciones mundiales como la que estamos viviendo. ¿Qué otras actividades uno puede pensar para esas zonas que sí o sí han sido olvidadas desde el Valle Central? Sí, caramba, vea, de las afirmaciones que usted hizo, Rodolfo, déjeme retomar algunas cosas y termino contestándoles qué más. Primero quiero decirle que Costa Rica sí tiene mucho campo donde crecer en materia de turismo. Montones. ¿Dónde? Pero estamos muy lejos del tope, tanto en las zonas que ya están desarrollándose como en las zonas que no están desarrolladas. Muchísimo. ¿Cómo dónde? Es decir,
Pensar que nosotros estamos lejos de desarrollar todo el potencial de Guanacaste o todo el potencial del Pacífico Central, no es cierto. Tenemos mucho donde hacerlo. También tenemos muchas comunidades que están alrededor de volcanes que no han sido explotados, desarrollados en materia de turismo, y todavía hay muchas comunidades que puedan generar. Hay comunidades maravillosas que tienen condiciones similares a otras que han sido exitosas. Pienso en este momento así rápidamente en las alturas de Montes de Oro, allá de Miramar para arriba, en donde podrían tener un Monteverde si el Estado realmente se mete, y además especialmente hay empresarialismo y hay iniciativa para poder desarrollarlo. Entonces déjeme decirle que no. Y con respecto a la vulnerabilidad, tengo que decirle que es cierto que hay una gran vulnerabilidad, pero que se puede arreglar o corregir esa vulnerabilidad con algunas medidas que son importantes. ¿Cómo cuál? Y eso me lleva a mí al proyecto de nómadas digitales que presenté hace unos meses y que ya tenemos a punto de caramelo. Yo soy presidente de la Comisión de Turismo de la Asamblea, ya lo tenemos listo en plenario, ya pasaron las mociones 137, ahí hay varias mociones, 138 de revisión para verse en el plenario de parte de 2 o 3 diputados que no quieren el proyecto, pero déjeme decirle lo siguiente. ¿De qué se trata nómadas digitales? Se trata de atraer a este país turismo de larga estadía. El turista normalmente, el que venía antes de esta crisis, aquí se queda 9, 10 días, solo con su familia. ¿Qué tal si tenemos turista de larga estadía que se quede aquí 6 meses o un año, o más de un año? Porque son teletrabajadores internacionales. En los Estados Unidos, varios millones de personas ya están desarrollando eso dentro y fuera de los Estados Unidos. Pero en Europa igual, y en el resto del planeta igual. ¿De qué se trata? Son personas que decidieron que van a seguir trabajando para las empresas para las que ya trabajan en sus países de origen, pero que como estas empresas se lo permiten, pueden seguir haciendo el trabajo desde otro país. Lo que necesitan es una computadora, una laptop, o necesitan un iPad o lo que corresponda, una tableta. Y entonces salen de su país, se instalan en un país como Costa Rica, y desde ahí siguen trabajando para su empresa que está allá en Estados Unidos, o está en Italia, o está en Inglaterra. Allá le depositan su dinero por esos servicios, pero los gasta en Costa Rica. Pero necesitamos tener las condiciones, porque no las tienen, Rodolfo. Fíjese usted que hoy tenemos un grupo determinado de nómadas digitales viviendo en Costa Rica, pequeñito, pero obviamente ya ha saltado a la luz pública su existencia. Y son personas que no tienen seguridad jurídica ni con las visas, se la tienen que jugar con una visa de turista que se les termina cada 3 meses, que no tiene salidas múltiples, que se tienen que ir a la frontera con Nicaragua y quedarse un par de días para reingresar y volver a pedir visa, que no sabe si le van a caer tributación con el impuesto de la renta, que no deberían de cobrarle porque es doble imposición, que no tienen derecho a abrir cuentas de ahorros en los bancos costarricenses, sean públicos o privados, que en muchas ocasiones tampoco pueden utilizar por largo tiempo la licencia de conducir. Es decir, no hay condiciones. Mientras Croacia y Rumanía y una parte de España y una parte de Estados Unidos, en caso concreto de Hawái, mientras algunas de las islas en el Caribe tienen ya un número importante de condiciones jurídicas de seguridad para estos nómadas digitales, Costa Rica no tiene ninguno. Y por eso lo estoy promoviendo, y le decía que es un antídoto contra esa, fragilidad, porque nosotros hemos perdido durante esta pandemia la oportunidad de haber atraído a un montón de gente que no está entrando y saliendo. Es un montón de gente que se viene para acá, huyendo del frío, huyendo de los altos costos de producción o de vida de sus países de origen, que se vienen aquí a instalar, Rodolfo, y prefieren levantarse viendo una montaña o un volcán o viendo una playa y seguir trabajando en su laptop, donde les reciben allá el trabajo en su país de origen y dejando plata aquí. Recientemente Canatur hizo una estimación sobre lo que podría significar cada nómada digital. En realidad, con los primeros 10,000 nómadas digitales en Costa Rica, Rodolfo, podríamos superar los $600 millones al año. Y le estoy dando una cifra pequeñita. Este país podría tener 20, 30, 40, 50,000 nómadas digitales al año y produciendo una gran cantidad de oportunidades. Es gente que, si bien no paga el impuesto de la renta, obviamente, para no cobrarle doble imposición, doble el impuesto que ya está pagando en su país de origen,
compran bienes y servicios por los que pagan IVA, y por supuesto que ahí hay un provecho para el Estado, pero básicamente compra bienes y servicios en las comunidades en donde están instalados. Es gente que va a ir a comprar a la pulpería o al abastecedor, al supermercado, es gente que va a alquilar una casa o va a alquilar un hotel, una cabina, alquila un carro. Obviamente hay que darle la licencia de conducir por todo el tiempo y que sea válida su licencia con respecto al régimen costarricense. Es una persona que gasta y compra, que va al dentista, lo mismo que se tiene que ir a cortar el pelo o tiene que ir a adquirir otro tipo de servicios. Es gente que deja riqueza en la comunidad, con una inversión prácticamente cero para los costarricenses. Porque hay gente además que no viene a competir el empleo tico, porque le está vedado, en este caso en el proyecto de ley, esta persona tiene prohibido llevar a cabo trabajos para costarricenses o para entregar en Costa Rica. De hecho, si lo hace, se le quita la visa y listo, y tiene que irse del país. Entonces, es gente que eso, junto con el régimen que también estamos resolviendo en la Asamblea Legislativa de pensionados rentistas, nos puede dar una gran cantidad de una comunidad internacional que viene a Costa Rica por largo o por corto tiempo. En este caso, en el de nómadas digitales, son personas que individualmente tienen que ganar al menos $3,000 al mes y lo tienen que comprobar, o ganar $4,000 si es que viene con su pareja o pretende integrar a la familia. Y le hemos puesto una base porque justamente no queremos necesariamente que darle esa garantía y esa visa y el resto de facilidades a una persona que, digamos, no tenga un ingreso que nos interese como país. Claro, voy a leer algunos mensajes, nada más quería añadir algo que mencioné hace un rato. Cuando yo digo que yo siento que ha tenido un límite, también tiene que ver, es cierto, en la teoría potencialmente en muchos lugares, don Carlos, de que puede generarse turismo, pero para generar turismo, pequeña empresa, se ocupa un crédito mucho más accesible para gente que quiere meterse en eso, ¿verdad? Se ocupa algunas condiciones que tal vez o tal vez no, en este momento no son las más óptimas, y por eso es que a las condiciones actuales, el crecimiento que uno podría pensar que sí, potencialmente puede haber en las faldas de un volcán en algún lugar o en algunos puntos que tal vez no han sido muy explotados, las condiciones de crédito y muchas otras que tienen que ver con la tramitología, el tema de la caja, todo eso conspira no solo con proyectos turísticos nuevos, con cualquier proyecto. Nada más voy a leer un par de mensajes porque se nos acaba el tiempo. Dice aquí Juanita Méndez Ruiz. 30 años de trabajar con el MEP. Está haciendo referencia al proyecto de los nombramientos, o la idea de los nombramientos, del 100% de los nombramientos en 4 años. En el MEP dice, 30 años de trabajar con el MEP y siempre han ofrecido lo mismo. Y la verdad es que hacia cierto punto yo sí he escuchado ese planteamiento en el pasado. ¿Por qué será que no se concreta? Hay resoluciones más recientes de la Sala Constitucional que nos conducen a hacer eso, y me parece también que ha faltado destreza y voluntad en ese sentido. Yo no creo que nos deba vencer el escepticismo, me parece que están las bases para hacer los concursos. Lo ha dicho gente del propio servicio civil, hay formas de llevar a cabo concursos más rápidos y tiene que haber una determinación firme para hacerlo. Rodolfo, no podemos pensar que vamos a seguir con ese problema indeterminado. Pero déjeme volver un momentito al turismo. ¿Qué tal que le digo que tenemos un hueco de 2 millones de turistas con respecto a lo que teníamos? Eso es suficiente motivo para hacer en turismo todo lo que tengamos que hacer. Tenemos 2 millones de turistas por año que recuperar. Este país traía más de 3 millones al año y estamos trayendo 1 y un poquito, y la proyección para este es solo de 1. Tendremos campo, tenemos toda la capacidad instalada. Imagínense además todo el desarrollo inmobiliario que hemos venido perdiendo, porque se trata de, digamos, en el caso de los nómadas digitales, y por supuesto de los pensionados rentistas también, estamos hablando de gente que necesita un hotel, lo mismo que una cabina o una casa, que están repartidas por todo el país. Imagínense lo que eso significa para nosotros. Pero además usted habló de algo que yo también lo recupero, pero no solo pensando en los nuevos emprendimientos. Quiero hablarle de la gente del sector turismo, empresarios y empresarias, pero también sus trabajadores que hoy están pasándola mal, y ahí también estoy planteando la necesidad de un plan de salvamento al sector turístico.
donde podamos generar acciones diferentes, poderle dar amnistía a la gente provocada a través de incluso de las mismas municipalidades, que he hablado con muchos que están dispuestos a contribuir, gente a la que le están cobrando patentes cuando no se han ganado un 5 por un año, gente a la que hay que darle mejores condiciones en el tema crediticio, y por eso estamos trabajando el fondo de avales. Cuando nació el tema del fondo de avales, que es un proyecto que espero llegue ya en cuestión de días o de semanas al plenario legislativo, es darle las condiciones a la gente para avalar préstamos, ya sea nuevos o para refinanciar obligaciones del pasado, con empresas que muchas van a ser del sector turístico, y decirle, el Estado le va a dar un aval para que el banco tenga un margen de riesgo superior y le pueda ayudar a la gente a, por ejemplo, tomar su cartera y hacerle una renegociación de la deuda y pueda salir adelante. El turismo se va a recuperar. Estoy diciendo que tenemos 2 millones de espacio para eso al año, pero tenemos que darle las condiciones para que se recupere. Y cuando yo hablaba del tema de la caja, también me refería a eso, porque ahí no lo mencionamos. Está el tema del trabajador independiente y está el tema de las empresas, a las cuales no, en la amnistía no se les estaría aplicando el caso de la cuota, del principal, pero sí el caso de los intereses y de las multas. Don Carlos, nos ganó el tiempo, hemos conversado 1 hora, le agradezco muchísimo que sacara de su apretada agenda, estoy seguro, 1 hora para conversar con nosotros en este espacio que ha venido durante las últimas semanas conversando con varios aspirantes a la presidencia, principalmente por Liberación y la Unidad, y vamos a seguirlo haciendo con lo que nos faltan durante las próximas semanas, para que la gente no solo escuche lo que se cubre normalmente, sino tal vez profundizar un poco más en las propuestas, para que la gente misma escuche las propuestas y las sopese en su foro interno. Le agradezco muchísimo, don Carlos, que nos acompañara. El agradecido soy yo. Ahí se nos quedaron un montón de temas, Rodolfo. Será en otra, pero le agradezco mucho el tiempo, y además es muy sabroso poder conversar 1 hora completa de estos temas que son tan importantes para el país. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Este programa lo repetimos a las 8 de la noche de este viernes. Y también, Dios primero, los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de En Profundidad. Hasta entonces.